Bueno, un tercer aspecto sería hablar de la Declaración de Patrimonio Mundial de la Humanidad. Aquí lo que voy a hacer primero es poner un pequeño vídeo que tiene una duración de unos 10-15 minutos, que es el vídeo que presenta la propia UNESCO, está descargada de la propia página de la UNESCO, y en el que se cuenta un poco pues, cuáles son los valores o cuáles son lo que tiene de interesante esta técnica de la piedra seca para dar lugar a esa declaración de patrimonio mundial patrimonio inmaterial de la humanidad. Entonces, vamos a poner el vídeo y después comentaremos un poco en qué consiste esa declaración, cuáles son los objetivos que se persiguen, qué países han participado en esa declaración y bueno, algunos aspectos relativos a todo ello. Yo pienso que es un vídeo que está muy, muy bien hecho. Tiene el problema quizá de los distintos idiomas, ¿no? Pero también es un atractivo, ¿no? Aunque bueno, pues hay unos subtítulos solamente en inglés, más o menos se puede seguir. Hay gente que es de nuestro país, lo entendemos perfectamente, otros que más o menos se les puede entender. Pero aunque eran los de otros países en los que no entendemos el idioma, sí que refleja muy bien que todos están hablando de lo mismo, ¿no? Que refleja muy bien ese carácter internacional de la técnica. Y luego va reflejando muy bien los diversos aspectos que ahora iremos comentando de pues los valores que tiene esta técnica de la piedra seca y que le han valido esa declaración. Bueno, vamos un poco viendo todos los temas quizá un poco rápido. Supongo que irá viendo algunas preguntas que creo que se van recopilando, las van a ir recopilando Conchi y Alejandro. Y al final pues podremos ver las que, si nos queda tiempo, que espero que sí, pues podremos ir contestándolas. Si nos quedan luego alguna más, pues a lo largo de estos días en los talleres también podemos ir hablando de cualquier aspecto. Bueno, pues a partir de este vídeo ver algunos aspectos relacionados con esa declaración, ¿no? La declaración se produce en el año 2018, ¿no? Y es la incorporación en la lista representativa del patrimonio inmaterial de la UNESCO. La UNESCO, bueno, pues tiene una serie de listas que ahora iremos viendo, las relacionadas con el patrimonio inmaterial, que ahora iremos viendo. Y en este caso, bueno, pues la declaración, como veis ahí, se produce el 28 de noviembre de 2018. Cada año se presentan distintas candidaturas, distintos elementos que pueden ser declarados patrimonio inmaterial y pues se van incorporando año a año a esa lista. En este caso es una candidatura que se presentó de forma conjunta por 8 países europeos que veíamos antes en esa imagen, todos más o menos en ese entorno del arco mediterráneo, en Croacia, Chipre, Francia, Grecia, Italia, Eslovenia, España y Suiza. Eso, desde luego, deja fuera a muchos países que bueno, pues no tuvieron esa voluntad en ese momento de presentar esa candidatura, que tienen una representación muy importante de piedra seca en sus territorios también. Por ejemplo, luego pondré alguna imagen pues, de algún libro, por ejemplo, en Irlanda, ¿no? En el que hay muros también de piedra seca fantásticos y, bueno, pues por lo que sea, pues no decidieron incorporarse a esa candidatura. Bueno, esa lista representativa del patrimonio cultural de la humanidad se compone de una serie de elementos que expresan la diversidad del patrimonio inmaterial y que contribuyen, el objetivo que tienen es contribuir a mantener la consciencia de su importancia, ¿no? de sus valores. Esa lista, como digo, se va incorporando distintos elementos cada año, las distintas reuniones anuales que tiene la convención, y va creciendo, ¿no? De hecho, del año del taller anterior, en 2019, al de este año, pues han incorporado una serie de elementos más. Ahora tenemos ya 492 elementos en el año 2020 y que están o que pertenecen a 128 países distintos. Voy a mostraros en la página en la que podéis ver, en la página de la UNESCO, donde podéis ver todos estos. Aquí la tenemos, ¿no? Esta es la página de la UNESCO, en la que explica un poco en qué consisten estas listas de patrimonio cultural inmaterial. Y bueno, pues aquí podéis filtrar, entonces podéis ir buscando. Bueno, aquí tenemos, por ejemplo, todas las que se han ido declarando por cada uno de los años. Las últimas que veis aquí en el año 2020. Aquí tenemos otros años y podéis meter aquí pues, diversos tipos de filtros en el que, por ejemplo, podéis buscar en España. Pues en España me parece que hay ahora, no sé si son casi 20 o 17 o 20. A ver si lo puedo poner. Si buscamos por España, pues aquí nos saldrán las que tendríamos ahora, ¿no? No sé si esto irá rápido o no. Bueno, pues aquí tendríamos todos los que tenemos. En España tenemos 20 elementos dentro de esta lista representativa, ¿no? Y vemos aquí pues cada una por sus años. La última está de los caballos del vino en 2020 y aquí tendríamos en 2018 pues los conocimientos y técnicas de construir, el arte de construir con piedra seca.
Bueno, ahí se puede ir consultando un poco todo lo que se va declarando. Hay pues dosieres de cada uno de ellos, bueno, pues cuáles son los valores que aportan y qué es lo que motiva esa declaración. Bueno, como digo, los objetivos de esas listas es siempre la difusión, dar a conocer mejor ese patrimonio cultural inmaterial, darle conciencia de la importancia y también de bueno, pues, contribuir a formar redes de difusión y redes de interacción entre unos territorios y otros. Bueno, dentro de los conceptos que se contemplan en la lista de Patrimonio Mundial para la piedra seca, pues bueno, hay una serie de, podríamos decir, como de etiquetas en las que se puede ascribir, ¿no? Pues está dentro del tema de las habilidades técnicas, está dentro del tema de la piedra en construcción, de rocas, de artesanías, están construcciones, pues arquitecturas, aparece el tema de las herramientas tradicionales, aparece, por ejemplo, también la importancia que tiene en el paisaje, la importancia que tiene también en función a la prevención de desastres. En este caso estaríamos hablando pues, de regular la escorrentía y bueno, pues evitar la erosión. Bueno, se relaciona también pues, con lugares de montaña, con sistemas agrícolas, también en áreas marinas, bueno, un montón de aspectos distintos, ¿no? Bueno, también he abierto antes la página de la UNESCO, en la que, bueno, estamos hablando de esta lista de la lista representativa, pero también hay otras dos listas que manejan. En este caso hay otra serie de elementos de cultura inmaterial que requieren unas medidas urgentes de salvaguarda porque están amenazadas o bueno, están en trance de desaparición. En ese caso hay otros 67 elementos diferentes, también en 35 países, y no tenemos ninguno en España en esta situación. Y luego hay también un registro de buenas prácticas de salvaguarda en la que hay otros 25 elementos de 22 países diferentes y con 3 representantes de España. Bueno, aquí hay una lista en la que es la página que he abierto antes y vemos aquí los elementos que había en España. Me parece que esto ya lo tengo mal porque ya no son 17, hemos visto que ya había 20, esto lo tengo, bueno, no sé, no he cambiado aquí el número, ¿no? Pero aquí hay más, el último que decíamos, el de 2020. Bueno, ¿qué aspectos destaca esta Convención de la Salvaguarda dentro de respecto a la piedra seca, ¿no? Para declararlo patrimonio cultural inmaterial? Bueno, pues hay una serie de valores que son los que tendríamos que destacar, ¿no? Bueno, aquí está un poco resumido los objetivos, bueno, algunos de los elementos importantes, como es esa transmisión de generación en generación. Bueno, son todos aspectos, repito, que venían muy bien relatados en el vídeo, ¿no? Esa transmisión de generación en generación. En ese caso teníamos pues este hombre que en español explicaba cómo le había enseñado su padre, como si, bueno, pues, esa forma de trabajar en grupos reducidos y siempre en un ámbito familiar, en un ámbito vecinal, en la construcción de estos muros. También, por ejemplo, esa importancia en cuanto al sentimiento de identidad y de continuidad, ¿no? de generación en generación y al enraizamiento de la población en su propio territorio. Bueno, aquí veríamos algunos de los elementos que digo que hay dentro del patrimonio inmaterial. Lo que se entiende por patrimonio inmaterial, pues bueno, hay una serie de aspectos en los que podemos incorporar elementos dentro de las tradiciones, expresiones orales, también dentro de artes del espectáculo, usos sociales, rituales y actos festivos, conocimientos y usos relacionados con la naturaleza y el universo o técnicas artesanales tradicionales. Bueno, pues la piedra seca, como me parece que lo hablaba un poco Ana también en la introducción, en realidad está relacionado con muchos de ellos, ¿no? Es una técnica artesanal, pero al mismo tiempo está incorporada a la arquitectura popular, o sea, toca muchísimos aspectos, ¿no? También está dentro de las tradiciones, ¿no? Antes veíamos como en el vídeo como pues una construcción, una pequeña caseta de esas con cubierta con cúpula, pues luego era de alguna manera con un ritual bautizada, ¿no? Bueno, pues también está dentro de ese aspecto. Bueno, los valores que se destacan en esa declaración y que también venían muy reflejados en el vídeo, podríamos resumirlos, o bueno, se podría hablar de muchos, ¿no? Pero algunos de ellos son los siguientes, ¿no? Por un lado, la colaboración que tiene esta técnica en la cuestión del freno de la erosión y la regulación de la escorrentía. Hemos dicho esa prevención de los desastres naturales. También en el vídeo, pues me parece que en este caso era en italiano, pues nos explicaba cómo, de no ser por esos muros, por esos bancales, pues todo el terreno cultivable que forma esas laderas de cultivo, esas terrazas de cultivo, pues por la escorrentía, por la erosión, terminaría arrastrándose toda la tierra y terminaría toda en el río y se nos iría, ¿no? Se nos iría hacia el mar. Los de piedra seca desempeñan un papel fundamental en esa prevención de corrimientos de tierras y de las inundaciones, las avalanchas y sobre todo en la lucha contra la erosión y la desertificación, ¿no? Si no desaparece el terreno, desaparece todo, ¿no? Desaparece la posibilidad de mantener una vegetación o una serie de cultivos. Luego es un elemento en este sentido muy importante.
Otro elemento que se puede destacar es, me parece que también antes hacía un poco referencia a ello, ¿no? La mejora de la biodiversidad. El hecho de que crea unas condiciones bioclimáticas al mantener el terreno con una cierta humedad en esas terrazas, pues es un suelo que va a ser apto para la agricultura, pero al mismo tiempo ese control de la humedad va a producir, bueno, pues que haya una serie de vida, tanto vegetal como animal, pues en el propio muro o en los alrededores, ¿no? Tiene una colaboración muy importante en ese mantenimiento de biodiversidad. También habla, por ejemplo, aquí también el control de la radiación solar. Bueno, pues aquí, por ejemplo, podríamos poner el caso de cultivos de vides en zonas de montaña, unas zonas altas, en las que a lo mejor por las condiciones climáticas que tienen de altitud y de temperatura, pues el cultivo de las vides sería bastante difícil y, sin embargo, el propio muro, normalmente con piedras de color claro, produce una irradiación del propio sol, lo que hace es reverberarlo y aumenta la temperatura y permite unos cultivos en unas situaciones geográficas en las que probablemente de otra manera no serían posibles, ¿no? Aquí, por ejemplo, muy cerca del Sobrarbe, pues tenemos toda la zona de Sierra Ferrera, que sabéis que, bueno, pues todo el sol que le pega para ser cara sur, pues luego en verano pues es una zona especialmente calurosa, ¿no? Por esa reverberación del calor que se produce en la piedra. Luego, las construcciones de piedra seca se encuentran, dicen, en perfecta armonía con el medio ambiente, ¿no? Las técnicas usadas son un ejemplo de relación equilibrada entre el ser humano y la naturaleza. Bueno, esa relación con el medio ambiente es muy clara, ¿no? Porque estamos utilizando el mismo material extraído del propio lugar, es el mismo territorio, sale todo del mismo sitio, no es un elemento extraño, no se producen, bueno, pues transportes de materiales, etc. Un aspecto importantísimo es la integración en el paisaje, ¿no? La componente del paisaje. Realmente estas construcciones de piedra seca terminan siendo un elemento fundamental en la construcción del paisaje humanizado. Aquí en Sobrarbe tenemos multitud de ejemplos, ¿no? de parajes o paisajes aterrazados, sostenidos con muros, con terrazas sostenidas con muros de piedra seca, que son unos paisajes característicos, ¿no? Posiblemente hoy en día pues, en un proceso de degradación importante como consecuencia del abandono de las labores agrícolas y bueno, pues una reconquista por parte de la vegetación, muchas veces por arbustiva, pero es una incorporación al paisaje muy, muy importante. La integración en el paisaje se produce también por esos mismos motivos que decíamos antes, ¿no? Es el propio material que se está del territorio el que forma las construcciones humanas, ¿no? La parte artificial del paisaje. Luego también lo incorporaba muy bien el vídeo, la componente de la técnica de la construcción de piedra seca en cuanto a la contribución a la cohesión social dentro de las comunidades locales, ¿no? La seca normalmente estaba ligada a, bueno, pues el mundo agrícola tradicional, estaba muy ligada a los periodos de menos labores agrícolas, sobre todo la parte invernal, ¿no? En la que bueno, pues los cultivos sufrían un paro temporal, y en esos meses lo que se dedicaba muchísimo tiempo precisamente a la reparación de las construcciones, a la reparación de los caminos, a la reparación de los muros. Y eso se producía muchísimas veces de una forma comunitaria, ¿no? Hay muchísimos elementos, hay algunos que son particulares, pero hay muchos elementos que son comunes de toda la población. Y esos elementos se reparaban de forma comunal, pues mediante los trabajos por avecinal, ¿no? Bueno, pues de cada casa tenía que ir algún componente, todos ellos se juntaban y trabajaban de forma conjunta, ¿no? Con lo cual tiene una colaboración muy importante a esa cohesión de la comunidad local, ¿no? Y bueno, pues tiene que trabajar de una forma conjunta esa población para conseguir mantener su paisaje y mantener sus estructuras construidas. Luego tiene también la contribución al conocimiento del medio, ¿no? Al conocimiento de las rocas que tienes en tu territorio, cuáles son los materiales naturales, las diferencias que hay con respecto a los de otros lugares, ¿no? Lo que he comentado antes de que bueno, pues cada comunidad va a trabajar con la roca que tiene en su territorio, va a saber trabajarla muy bien y quizás la forma de trabajar va a ser ligeramente diferente de la que hay en un territorio en el que la litología es otra muy diferente. El tema de la economía es bueno, pues el uso de los materiales locales sin ningún tipo o apenas un pequeño transporte ni transformación, pues es un sistema muy económico. Bueno, cuando hablamos muy económico estamos hablando del entorno tradicional en el que bueno, pues la población trabajaba en su propio campo. Quizás ahora mismo ese elemento de economía pues no sería lo mismo. Si nosotros ahora queremos construir un muro de piedra seca nuevo, pues vamos a tener que recurrir a un personal que lo sepa manejar. Un poco esa es la intención de los talleres, que aumentar la cantidad de población que sabe construir de esta manera, porque si no hay muy pocos artesanos que manejen esta técnica, con lo cual es una técnica cara, ¿no? Pero en el mundo tradicional era desde luego un sistema muy, muy económico.
Luego, el hecho de que esta técnica, bueno, pues se use en muchos lugares bueno, pues de Europa o del mundo, pues fomenta esa creación de redes entre diferentes comunidades culturales, ¿no? Eso también lo refleja muy bien el vídeo, metiendo fragmentos de distintas poblaciones locales, hablando cada una en su idioma y, bueno, pues cada una incorporando pues, los términos que utiliza en su lugar o técnicas ligeramente diferentes, pero al final todos hablando de lo mismo, ¿no? Bueno, pues ese intercambio que se puede producir de conocimientos entre distintos territorios es un valor también muy importante, que se da en estas declaraciones que tienen este carácter internacional. Y luego la técnica de piedra seca también podemos decir que ha generado, además de la propia técnica como conocimiento inmaterial, también ha generado otros tipos de elementos inmateriales como son el léxico, la terminología aplicada a la construcción, que es muy rica y con muchísimos matices en cada comunidad local, ¿no? Antes, por ejemplo, no me salía el término de estas piedras grandes de terminación de los muros, eran cantilleras, ¿no? De cantos cantilleras. Luego me salía en el vídeo pues, cómo esas piezas grandes de terminación en otro lugar del territorio, que ahora no sé dónde, pues las llamaba banderas, ¿no? Hay un montón de términos diferentes para utilizar bueno, pues, las distintas fases de la construcción, distintas operaciones, las herramientas, por ejemplo, tienen un léxico riquísimo y todo eso también constituye un patrimonio inmaterial muy importante. Bueno, en cuanto a España, también hay una variedad, porque no toda España es la que presenta la candidatura, sino que son solamente una serie de comunidades. A veces también eran 8 comunidades, que son las que tenemos aquí marcadas, ¿no? Galicia, Asturias, Aragón, Cataluña, Países Valencianos, Baleares, Andalucía y Extremadura, ¿no? Y Canarias. Y eso no quiere decir en absoluto que en otras comunidades autónomas no existe la construcción con piedra seca. La construcción en piedra seca la vamos a encontrar prácticamente en todo el territorio, salvo en lugares en los que bueno, pues haya una abundancia muy grande de otro tipo de material de construcción, como puedan ser madera o para construir con adobes, ¿no? Que, por ejemplo, hay ciertas partes de Castilla en que se construye casi todo con elementos de tierra, ¿no? Pero en todas las comunidades autónomas nos podemos encontrar ejemplos de piedra seca, ¿no? Lo que pasa es que son estas las que presentaron la candidatura. Bueno, aquí tenemos que dentro de la candidatura estaban las comunidades estas autónomas y bueno, dentro de Aragón, que es la comunidad en la que nos encontramos, pues vamos ahora a abrir la página del SICA para ver alguna cosa. El SICA es el Sistema de Información del Patrimonio Cultural Aragonés y bueno, pues ellos dentro de esta página resaltan una serie de zonas o de comarcas en las que tienen una especial incidencia, una especial importancia este tipo de construcciones, ¿no? Y se habla, por ejemplo, mucho siempre del Maestrazgo, en la que hay muchísima construcción con piedra seca, algunas zonas también de Jacetania o del Alto Gállego, en la que hay ciertas construcciones también de casetas con cúpula con falsa cúpula. O hay ejemplos también en Zaragoza muy localizados. Bueno, hay una serie de zonas, que son las que he querido marcar en este mapa, en las que bueno, ha tenido una mayor difusión las construcciones de piedra seca que hay en su territorio. En realidad, no me gusta mucho poner este mapa en el sentido de que construcción en piedra seca nos lo vamos a encontrar prácticamente en todos lados. Lo que pasa es que hay algunos lugares en los que se ha estudiado algo más, se ha publicado, se ha hecho más difusión y por lo tanto son más conocidas. Es verdad que hay determinados lugares en los que hay una concentración especialmente importante, ¿no? Como la zona de la Iglesura del Cid, en el Maestrazgo, en que hay, bueno, pues también en relación a zonas de Castellón en que hay muchísima construcción de piedra seca con unos paisajes espectaculares, ¿no? Pero realmente hay en muchísimos otros sitios. En Aragón también tendríamos que decir que, además de esta declaración del Patrimonio Mundial de la UNESCO, se viene trabajando desde hace más tiempo en declaraciones que tienen por objeto la difusión, la puesta en valor de este tipo de arquitecturas o de construcciones, ¿no? Ya en el año 2000 se declaró bien de interés cultural e inmaterial la arquitectura de la piedra seca en la Iglesura del Cid, en Teruel, ¿no? Que ha sido quizás uno de los primeros motores dentro de la comarca de Aragón del reconocimiento de este tipo de construcción. En el año 2016 ya se había declarado también la técnica de piedra seca como bien catalogado inmaterial del patrimonio cultural aragonés y más recientemente, en el año pasado, se declaró también BIC el sistema de bancales, casetas y mosales construidos con piedra seca en la zona de Escartín, en el sobrepuerto, aquí en Sobrarbe, ¿no? Con lo cual ahora ya tenemos aquí una representación importante con una declaración en el territorio. Bueno, eso lo que ha llevado, todo este tipo de declaraciones lo que busca es, como digo, poner en valor la técnica, difundirla y bueno, pues que adquiera una mayor presencia social, ¿no? Y eso se ve reflejado en una aparición
en los últimos años muy constante en los medios de comunicación, ¿no? He puesto algunos ejemplos pues, de diarios de Aragón en los que se habla pues, bueno, pues estas declaraciones o construcciones en diversas partes del territorio, ¿no? Con lo cual contribuye a fomentar pues, su estudio, su valorización y bueno, pues, su conservación, ¿no? El intentar de conservar todos estos paisajes y arquitecturas. Bueno, os ponía en el SICA, también vamos a entrar en la página del SICA un momento. Bueno, quería mostraros esto. El SICA es el sistema de información, como digo, del patrimonio cultural aragonés, en el que bueno, podemos entrar en él para ver un poco qué construcciones están ahora mismo ya catalogadas o conocidas o difundidas dentro del territorio de Aragón, ¿no? Podemos entrar en el SICA por dos partes distintas. Podemos entrar por el patrimonio arquitectónico o también podemos hablar de la piedra seca entrando por el patrimonio inmaterial, de las dos maneras, ¿no? Si entramos por el patrimonio arquitectónico, nosotros podríamos poner aquí piedra seca y nos buscará qué elementos están bueno, pues registrados, inventariados con construcciones de este tipo, ¿no? Si vemos aquí en la columna aquí de la izquierda, pues vemos que hay 282 elementos catalogados dentro de la provincia de Huesca, 72 en la provincia de Zaragoza y 62 en la provincia de Teruel, ¿no? Bueno, aquí podríamos ir entrando a cada uno de ellos, ir viendo un poco en qué consisten. Realmente, bueno, pues estos son los que están ahora mismo catalogados. Realmente hay muchísimas más construcciones de las que hay aquí. Realmente las que tenemos inventariadas pues son aquellas que pertenecen a lugares en los que ha habido pues, bueno, pues alguien que las ha estudiado, alguien que ha hecho algún inventario, en el que se va recopilando poco a poco ese tipo de información, ¿no? Bueno, eso lo pongo esto porque es fundamental para tratar de bueno, pues difundir la técnica, no solamente estos talleres en los que bueno, pues, se trata de aumentar un poco la cantidad de gente que conoce la técnica o que sabe cómo trabajar con ella, sino también bueno, pues, la inmensa cantidad de elementos que hay construidos con la técnica, tanto de muros, bancales, casetas, miles bueno, muchas tipologías diferentes que luego iremos viendo algunas de ellas, pues lo ideal sería poder conocerlas, saber lo que hay. Entonces, es una labor tremenda en la que bueno, pues ha ido llevando de una forma distinta en unos territorios en otros. Hay territorios que lo tienen más avanzado, territorios que lo tienen menos, pero que bueno, muchas veces ha ido haciendo pues, por pequeñas, bueno, pues a lo mejor una asociación local, una administración, particulares, investigadores que han estudiado alguna zona y eso es lo que se ha divulgado. Entonces, de alguna manera sería muy interesante todo eso poder ponerlo en común, ¿no? Por eso pongo esta otra página, que vamos a entrar en el enlace. Bueno, pongo este ejemplo que es en el área de Cataluña. Lo tienen dentro de esa página, que es una también que recomiendo, ¿no? Es una, pues igual que tenemos la Wikipedia, tenemos otra página que se llama Wikipedia, en el que se trata de recopilar todo tipo de información de una forma colaborativa entre múltiples actores. Se trata de recopilar toda la información posible sobre construcciones de este tipo, ¿no? Bueno, dentro de esta página de Wikipedia aparece el Observatorio del Paisaje de Cataluña, en el que aquí veis que tienen, pues bueno, inventariadas un montón de estructuras, en las que tenemos aquí en un mapa, en la que nosotros nos podríamos ir aproximando, podríamos ir viendo, están catalogadas por distinto tipo de estructuras, pues hay, aquí lo tendríamos, ¿no? Hay algunas que son las barracas, que son las que ellas llaman las casetas, construcciones relacionadas con el agua, fuentes, muros, bueno, las tienen clasificadas y de ahí podríamos ir entrando y viendo cada una de ellas. Bueno, es una forma colaborativa de ir recopilando todo este tipo de información que yo creo que sería muy interesante implementar en todos los territorios, ¿no? Como forma de, aquí sería como entrar, ¿no? En la página nos irían abriendo todas estas fichas en las que hay, pues bueno, pues casetas con sus datos y todo eso lo van haciendo a partir de una ficha tipo que tienen ya estandarizada, en la que cualquier persona, tanto sea una administración local, sea una asociación vecinal, sea un particular, un investigador o lo que sea, tú puedes rellenar una ficha de algún elemento que has encontrado en el territorio que es de interés, construido con la técnica de piedra seca, rellenas todos sus datos, su ubicación, tipologías, etcétera, y eso se va incorporando a estos mapas, ¿no? Es una forma de ir añadiendo a esos inventarios que, por ejemplo, que tenemos en Aragón en el SIPCA, pues todavía le falta muchísimo material y rellenando las lagunas que tenemos.